Buenos días, estamos en la capacitación del sector salud, personas que firmaron contrato para la capacitación hospitalaria en los contratos hospitalarios que tiene Casa Limpia. Entonces vamos a iniciar, espero que hayan traído un esfero, un cuadernito, un lugar donde a realizar sus apuntes. Vamos a ver conceptos básicos de bioseguridad, áreas hospitalarias, clasificación de residuos hospitalarios y ruta sanitaria, más que todo definiciones. En este módulo aprenderás a reconocer la clasificación de residuos que se encuentran en el sector hospitalario y la forma en la que se deben evacuar. Eso se le denomina una ruta sanitaria. Al final de este módulo aprenderemos a reconocer los diferentes tipos de residuos y su clasificación, identificar el manejo y disposición que debe tener cada residuo. La limpieza en un área de salud se diferencia de la limpieza realizada en otros centros de trabajo porque las frecuencias de limpieza deben ser aumentadas y el trabajo realizado con más cuidado, lo que se hace para evitar que la comunidad contamine por su exposición a las infecciones. Conceptos básicos. Limpieza. Limpieza es la eliminación de desechos visibles orgánicos e inorgánicos de una superficie. Por ejemplo, vamos a encontrar los pisos, los techos, las paredes, el mobiliario, entre otros. Hay que tener en cuenta que la remoción es importante antes de una desinfección. Una cosa muy diferente es una limpieza a una desinfección. La limpieza se lleva a cabo utilizando agua y diferentes productos químicos como el jabón, desengrasante, desincrustante, entre otros, capaces de eliminar todos los residuos. Como lo venía diciendo, una cosa es la limpieza, otra cosa es la desinfección por el uso adecuado de los elementos o de los productos desinfectantes. Ahora sí, después de la limpieza viene la desinfección, como les decía. ¿Qué es desinfección? La desinfección asegura la eliminación de microorganismos patógenos o agentes infecciosos, tales como bacterias, hongos, parásitos, virus, mediante el uso adecuado de productos desinfectantes. Básicamente, después de hacer la limpieza, pues realizamos una desinfección y esa desinfección vamos a utilizar unos agentes químicos que lo que hacen es eliminar los microorganismos de manera celular, ¿cierto? Pues aprovechando las cualidades de este producto químico, ¿cierto? Cada microorganismo tiene una característica diferente. Entonces, para las bacterias va a ser un bactericida, para los hongos es un fungicida, para los parásitos es un antiparasitario
y para los virus es un virucida, pero los desinfectantes hospitalarios en este momento ahorita traen todas estas propiedades químicas que se le denominan como desinfectantes de amplio espectro, que lo que hacen es de estos elementos o de estos microorganismos vivientes, porque pues, los microorganismos patógenos o agentes infecciosos son microorganismos vivientes, son animales muy pequeños, ¿cierto? Pero que nosotros la única manera de eliminarlos es mediante productos químicos. Llegamos a un término que sería esterilización. Se denomina esterilización al proceso por el cual se obtiene un producto libre de microorganismos. Este proceso de esterilización debe ser diseñado, validado y llevado a cabo para asegurar que es capaz de eliminar la carga microbiana del producto o un microorganismo más resistente. Nosotros vemos este proceso, básicamente son elementos quirúrgicos. Hay empresas especializadas en este tema. Nosotros lo que tenemos que hacer en el contrato solamente es limpieza y desinfección. Pero hay que tener claro este término, ¿por qué? Porque pues cuando uno ve elementos quirúrgicos tales como tijeras, bisturís, cosas de o elementos que se utilizan en una cirugía, pues obviamente para no estarlos comprando cada rato y pues obviamente no es como tan relevante o como tan importante, más que importante es, no es necesario estar comprando cosas nuevas o equipos nuevos, pues lo que se hace es una esterilización. Asepsia, la asepsia quirúrgica es la esterilización completa y la ausencia casi total de bacterias en un área. Es de fundamental importancia en la sala de operaciones porque pues que eso asegura de que no existan contaminación cruzada o que nuestro paciente pues, ya que viene de otra patología, pues realmente no es muy práctico que llegue a un hospital y se contagie de otro elemento patógeno. Entonces, pues realmente es muy importante la asepsia en, en nuestros elementos de trabajo, en el lavado, en el cuidadoso lavado de manos, después, antes de salir, de la desinfección de nuestros EPPs también funciona ahí. Vamos a entrar en la definición de microorganismos patógenos. ¿Qué son microorganismos patógenos? Como lo venía diciendo, los patógenos son agentes infecciosos o microorganismos que pueden provocar enfermedades a su huésped. ¿Quiénes son los huéspedes? Nosotros. Este término se emplea normalmente para describir microorganismos como los virus, bacterias, parásitos, hongos, entre otros. Estos agentes pueden perturbar la fisiología o salud normal de plantas, animales y humanos. Como ya lo decía hace un segundo, virus, bacterias, hongos, parásitos, entre otros. ¿Cuál es el cambio de estos microorganismos? ¿O cuál es la diferencia entre ellos? El tamaño. No es lo mismo el tamaño de un hongo al tamaño de una bacteria o el tamaño de un virus. En una bacteria pueden caber muchísimos virus y en un hongo pueden caber muchísimas bacterias o en un parásito pueden caber muchísimas bacterias y adicional pueden llevar muchos virus. Entonces es el tamaño, más que todo es el tamaño y la función que tiene cada uno de estos en el cuerpo humano o cómo se transmiten en el cuerpo humano. Más que todo es como la invasión del cuerpo humano. Vamos a entrar en la definición de inactivación de fluidos corporales. ¿Qué son fluidos corporales? En esta imagen podemos ver sangre, saliva, leche materna, vómito, orina, flema, semen. ¿Qué es una inactivación de fluidos corporales? La inactivación se define como la disminución de la carga microbiana en una superficie o fluido corporal. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos el paciente en su habitación y este paciente tuvo un accidente, ¿cierto? ¿Qué es un accidente? No, pues que de pronto relacionada con excremento, con
materiales, bueno, la orina, o de pronto le hicieron una curación donde pues el paciente ya definitivamente es incontrolable, pues, pues la manera como se maneja en, eh, en la habitación o bueno, ya en la sala de cirugía. Aquí podemos responder la pregunta número 4 de la evaluación para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo realizamos una inactivación de fluidos corporales? En primer lugar, el lavado de manos, como les dije hace un momento, es uno de los pasos más importantes en cualquier actividad. La verificación de los productos, perdón, de los elementos de protección personal, el tema de la señalización, el tema del desinfectante. ¿Qué quiere decir esto? La aplicación del desinfectante encima del derrame. Después tenemos que cubrir con una toalla de papel. Después recoger el material en bolsa roja, remover la suciedad con jabón, desinfectar o trapear con hipoclorito, desinfectar los elementos de aseo y el lavado de manos. En nuestros contratos, en muchos de nuestros contratos, contamos con dos tipos de kits de derrames. Uno es el biológico, un kit de derrames biológico, y el otro es el kit de derrames químico. Pero entonces, pues en este caso utilizaríamos el biológico, ¿cierto? Es una cajita pequeña que generalmente está en cada uno de los pisos, que se utiliza muy rara vez, pero pues lo ideal es tenerlo presente. Aquí con estos pasos podemos responder la pregunta número 7. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a la inactivación de fluidos corporales? Vuelvo y repito. Primero, aplicar desinfectante con el atomizador sobre el derrame y el área circundante. Cubrir el derrame con toalla absorbente, aplicar desinfectante sobre las toallas y dejar actuar por 10 minutos. Paso número 3. Vamos a recoger el material que absorbió el derrame y depositarlo en dos bolsas rojas. Cuando vayamos a realizar este paso, es importante proteger el recogedor y la escobita pues, para no contaminar más elementos. Entonces lo ideal es agilizar el proceso. Lo hacemos con ese paso. Cuarto, remover la suciedad con solución jabonosa y retirar con agua hasta retirar completamente. ¿Cierto? Porque de todas maneras hay que realizar como una limpieza más exhaustiva porque fue un fluido corporal y pues los fluidos corporales son los que tienen mayor cantidad de microorganismos. Y paso número 5, vamos a terminar trapeando con desinfectante, que eso es pues lo último que se hace. Entonces, en la evaluación, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la evaluación vamos a enumerar del 1 al 5 el paso a paso que se realiza para la activación de fluidos corporales según el orden lógico. Entonces, ¿qué vamos a poner ahí en esos circulitos? Primero, vamos a desinfectar con el atomizador el área circundante. Segundo, vamos a cubrir el derrame con la toalla absorbente. Tercero, recoger material. Cuarto, remover la suciedad jabonosa. Y quinto, desinfectar. Es muy fácil, ¿cierto? Vamos con las definiciones de los tipos de limpieza. ¿Qué es una limpieza rutinaria? Es aquella que se realiza de forma diaria de acuerdo al procedimiento establecido. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en una limpieza rutinaria es lo que tenemos que hacer todos los días en la limpieza de la habitación, en el mobiliario, que es como lo más básico, el lavamanos, mirar si de todas maneras se necesita una limpieza en el baño, si ya es terminal, pues ya se realiza otro procedimiento, ¿cierto? Limpieza terminal. Es aquella que se realiza en todas las áreas en forma minuciosa, incluyendo sistemas de ventilación, iluminación y almacenamientos, por lo menos una vez a la semana. En la terminal ya pues digamos se hace dependiendo de la solicitud del cliente, cuál sería el criterio, dependiendo de la solicitud del cliente, si el paciente le dan de alta, si el paciente tiene un fallecimiento o si tiene algún traslado,
¿cierto? Entonces se aprovecha para hacer una terminal. En ciertos hospitales, y también depende del procedimiento de cada hospital, se realiza cada 3 días o cada semana. Casi siempre es cada 3 días por el término de, pues, dependiendo de la gravedad o la patología del paciente. ¿Qué es patología del paciente? De su enfermedad. Vamos a ver qué son las técnicas de limpieza. Primero, técnica de arrastre. Consiste en limpiar de arriba hacia abajo y en el techo en un solo sentido, evitando repetir el paso de la valletilla varias veces por el mismo sentido. Es importante hacer énfasis en los descontachos y grietas en los cuales pueden quedar la suciedad acumulada. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros que entraremos a hacer de primeras, validar cuál es la área menos contaminada y cuál es la área más contaminada, ¿cierto? Primero empezamos por el techo, de adentro hacia afuera. Después seguimos por las paredes de arriba hacia abajo, ¿cierto? Después seguiríamos por la camilla, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? No, no porque la camilla es lo más contaminado. Entonces seguirían los pisos y de últimas la camilla de abajo hacia arriba y por último terminamos en el colchón, ¿cierto? Le realizamos una limpieza al colchón, a la colchoneta. En algunos contratos está también incluido el tema de los tendidos o el tema de hotelería. Entonces también, digamos, hay que tener en cuenta que esto también se tiene que realizar de una manera cuidadosa. Entonces el recogido de los tendidos tiene que ser una forma muy, muy suspicaz, algo muy delicado, porque pues estas sábanas o estos elementos tienen microorganismos que pueden salir al aire, ¿no? Porque recordemos que la contaminación también se puede producir en el aire, en medio de la cantidad de microorganismos que estén en ese espacio. Listo, terminamos de recoger tendidos, terminamos de recoger eso, y ahí sí después vamos con el proceso de limpieza de techos, paredes, pisos, camilla, en el tema de la habitación o en el cubículo. Cuando estamos en el baño, el orden es casi el mismo, pero ahí cambia porque ya lo último que se hace es el inodoro de afuera hacia adentro, ¿cierto? Técnica del 8. Esta técnica se utiliza para solo trapeados. En algunos hospitales, por ejemplo, ahorita en este momento hay un hospital que tenemos una característica especial que ya es por solicitud del cliente, que se realiza trapeado solamente en baños por la cantidad de agua que se utiliza y en habitaciones solamente se mopea. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y hay unas características especiales muy, muy pequeñas o unos criterios del cliente que hace que la limpieza sea de una manera muy concisa. Entonces, digamos, ejemplo, tiene que hacerse con el wipe, solamente con el wipe los techos y paredes y los pisos de la habitación. En la cocina, perdón, no, y en la del baño como tal, se realiza con trapero porque pues el cliente ya tiene en cuenta que en el baño se maneja más agua o que es un gasto de agua más que en realidad con el paño wipe evacuar el agua a esas cantidades pues es un poco más complejo. Pero como les digo, eso depende del hospital en que estemos o de la institución en la que estemos prestando el servicio. Técnica de espiral. La técnica de espiral permite la limpieza de superficies ovaladas como canecas, lavamanos, entre otros, y se debe limpiar en espiral de afuera hacia adentro. También se utiliza en los lavamanos. Algunos elementos de aseo y elementos de manera general que nosotros utilizamos en el contrato o en nuestro trabajo. Elementos de protección personal, como yo les dije hace un momento, hay que validarlos todo el tiempo. No todas las áreas que nosotros estemos
tiene unos elementos de protección personal iguales, depende del área, los elementos cambian. Lo mismo los insumos y las concentraciones de estos insumos. En todas las áreas no se utiliza la concentración, la misma concentración de los insumos, entonces esto también cambia. Elementos de aseo. Elementos de aseo también, dependiendo del área, se utilizan unos, otros no. También hay que respetar el código de colores, hay que respetar el uso adecuado de los elementos de señalización, siempre utilizarlos porque pues son elementos que nos ayudan mucho en el desarrollo de las actividades y que nos ayudan a prevenir accidentes. En el tema de las microfibras, en el tema ahí es bastante delicado, tal como los cepillos o las escobas, y también a veces los traperos se utilizan colores diferentes para no cruzarlos o realizar una contaminación cruzada. Entonces hay que validar ese tema y ser muy organizados porque pues podríamos estar cometiendo unos errores bastante serios, por ejemplo, traernos, no sé, paños rojos de los baños para limpiar cirugía. Entonces es bastante delicado por lo que les decía sobre el tema de la contaminación cruzada y los microorganismos en otras áreas. Esto podría agravar la condición del paciente. Tenemos las escobas, como les decía, las mopas, hay mopas de techo, hay mopas para la pared, hay mopas para el piso. Eso hay traperos largos de cabo de metal, hay de cabo de madera. En hospitalarios generalmente se utilizan cabos de metal. Tenemos el churrusco, la espátula, el aragán, creo que ustedes lo conocen perfectamente. Ya entramos a la definición de qué es contaminación cruzada. Entonces, la contaminación cruzada es el contagio de microorganismos de paciente a profesional, de auxiliares a pacientes o incluso de paciente a paciente. Esa contaminación se realiza por el uso inadecuado de los elementos de protección de personal o de los elementos de aseo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos en un aislamiento y nos vamos corriendo para la cirugía y se nos olvidó quitarnos los elementos de protección personal del aislamiento. Entonces, básicamente ya estamos contagiando el área de cirugía, que es bastante delicado y que hay que tener mucho cuidado. Y fuera de eso, contaminamos el área por donde pasamos, por el pasillo, ya sea todas las cosas que tocamos. Otro ejemplo de contaminación cruzada es coger todo con los guantes. Los guantes solamente sirven para tomar los residuos. Los residuos ya sean peligrosos o no peligrosos, solamente para eso. Porque es que yo he visto mucho que lo que hacen, no nos quitamos los guantes como por, no sé, de pronto se nos olvida que tenemos ese elemento y tocamos las chapas, ¿cierto? O los elementos o los insumos o las escobas o cosas de ese estilo y se nos olvida. Nos quitamos los guantes y volvemos y cogemos con las manos los cabos de los palitos de las escobas y las chapas y ahí nos contaminamos nosotros y nos confiamos que no lavamos las manos, pero no nos dimos cuenta que nos contaminamos de nuevo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cada vez que nos quitamos los guantes o nos los ponemos, hay que pegarles una pequeña desinfectada, ¿cierto? Y tratar de no con los guantes no coger estos elementos, pues que todo el mundo los está tocando. Código de colores y pues como es una herramienta para evitar la contaminación cruzada, pues se utilizan de manera específica en los hospitales y nos ayuda mucho a identificar las áreas, a no estar utilizando o repitiendo los mismos elementos en todas las áreas. La utilización de distintos tintes en las valletillas de limpieza, ya sea colores como el azul, verde, rojo, amarillo y blanco, favorece la posibilidad de tener un sistema de limpieza específico. Siempre el rojo va a ser para elementos peligrosos o para el manejo de residuos peligrosos o áreas delicadas. Entonces hay que tener en cuenta. Cada color corresponde a un área de limpieza en concreto y a una tarea determinada, lo que garantiza que no se utilice un mismo material para diferentes zonas. En todos los hospitales no se utiliza este mismo o específicamente así este mismo orden, pero pues la idea es utilizar un orden de los colores. Entonces, el rojo, como les digo, siempre va a ser para baños,
servicios especializados, cosas de ese estilo. El verde para zonas de cocina y preparación de alimentos, el blanco para cualquier otro tipo de limpieza en general. También se utiliza mucho el negro y el amarillo, pero pues eso depende de los procedimientos o de los criterios de cada contrato. Cada contrato, como les decía anteriormente, tiene sus criterios. Entonces lo que tenemos que llegar a hacer es a validar qué criterios tienen y adaptarnos a los mismos. Estado general de las piletas. Nosotros, o los métodos y tipos de usos de herramientas, ayudan a la eliminación de bacterias. ¿Qué quiere decir eso? Dependiendo del método o dependiendo del tipo de desinfección, nosotros realizamos una desinfección adecuada. Lo podemos hacer por qué método, por agentes químicos o agentes físicos. ¿Qué significa agentes químicos? Pues los insumos químicos que nosotros utilizamos en, por ejemplo, el hipoclorito, el quiruger, el corclin, ¿sí? Todos estos desinfectantes. El alcohol, el vinagre, eh, hay algunos contratos que utilizan específicamente un tipo de vinagre que es un desinfectante hospitalario, pero no es tan confiable como otros que sí ofrecen esa desinfección. Agentes físicos. Los agentes físicos son la luz ultravioleta, el calor, por ejemplo, la utilización de autoclaves, de hornos microondas, cosas de este estilo que ofrecen una desinfección un poquito más amplia. Tipos de desinfección. Puede ser de contacto, que básicamente es realizar un humedecimiento de un paño limpio y el trapero en solución desinfectante para luego pasar sobre la superficie y así realizar una desinfección. La otra es el tipo aspersión. Con un atomizador que contenga solución desinfectante, se hace una aplicación en el aire o en las superficies de interés. Y también la inmersión. Ciertos alimentos, utensilios y paños de limpieza se sumergen en un recipiente con la solución desinfectante por un tiempo determinado. Hay otros tipos de desinfección que utilizan las empresas de fumigación, que es con vapor, por medio de vapor. Lo que hacen es una vaporización del producto desinfectante en las áreas. Procedimiento para limpieza de las piletas. Realizar el barrido con escoba suave, retirar los rincones, la acumulación de residuos sólidos, depositar en la bolsa correspondiente y llevarlos al contenedor de residuos dispuestos para esto y no manipular directamente con las manos, siempre tener sus guantecitos. Retirar todos los residuos que se encuentren adheridos a la superficie con una espátula. Limpieza de superficies, se realiza fricción sobre la misma, siempre de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera y de lo más limpio a lo más sucio. Este principio se aplica casi para todo. Como les decía hace un momento, se inicia por techo, paredes, stands, interruptores, elementos de aseo y piso con jabón, multiusos y valletilla o sabra. Bioseguridad. Riesgo biológico. ¿Qué es el riesgo biológico? Se define riesgo biológico como aquel riesgo derivado de la manipulación o exposición a agentes patógenos. Ya hablamos que son agentes patógenos, ¿cierto? Que son los mismos microorganismos. ¿Qué significa patógenos? Que nos afecta la salud del cuerpo humano. El riesgo de infección existe en todos los ambientes, pero a nivel de hospitales y centros de investigación biomédica es mayor. ¿Por qué? Por el uso constante o por exposición constante a fluidos corporales. Vías de transmisión. Existen muchas formas diferentes de contraer una enfermedad infecciosa. Primero, a través del contacto directo con una persona que está enferma. Segundo, a través del contacto indirecto cuando toca algo que tiene gérmenes. A través de picaduras de insectos o animales y a través de alimentos, agua, suelos o plantas contaminadas.
Normas de bioseguridad. Nosotros en los contratos tenemos unas normas muy específicas de bioseguridad. ¿Cuáles serían? Primero, lavado de manos constante antes y después de cualquier actividad o ingreso a cualquier área. El uso adecuado de los elementos de protección personal. Esto significa EPP. No comprimir las bolsas. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes toman la bolsa, la toman desde el nudo, desde el moño que se le hace, no cogerlas desde pues, de toda su circunferencia o todo el radio de la bolsita, no abrazarla ni nada, ni llevarla caminando por el pasillo, no, eso tiene su carrito, eso tiene sus elementos para transportar esos residuos de manera segura en los ambientes dentro del ambiente hospitalario. No cambiar elementos cortopunzantes del lugar, o sea, no quiere decir que yo tomo el guardián de la habitación 1 y lo paso a la habitación 10 o la habitación 15. No, ese elemento solamente pertenece a esa habitación. En el cuarto final de residuos, no comprimir residuos ni compactarlos. Eso es una actividad que se realiza y que no se debería hacer, pues porque realmente no es práctico y aumenta la posibilidad de un accidente laboral por parte de los operadores de la ruta sanitaria. Entonces esa bolsita como tal llegó, así se debe dejar. Autocuidado y protocolos COVID-19. El COVID-19, como sabemos, es un agente patógeno, más que todo es un virus perteneciente a la familia de los virus, y la cual trae un montón de síntomas y dependiendo del metabolismo de cada persona cambia, ¿cierto? Nosotros qué debemos tener en cuenta básicamente tenemos que revisar y validar unos procesos los cuales debemos cumplir a cabalidad en los contratos, ¿cierto? Como cuáles serían, pues los vamos a ver de manera muy rápida. ¿Qué es el COVID-19? Es una enfermedad causada por el SARS-CoV-2, por el virus. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? La fiebre, la tos, la dificultad para respirar, la fatiga, secreciones nasales y malestar general. ¿Cómo se propaga? Se puede contraer por contacto con una persona que esté infectada o por contacto indirecto de objetos que esta persona ya tocara, ¿cierto? ¿Cuál es el procedimiento en caso de presentar síntomas? Creo que ustedes recuerdan por ahí en la capacitación inicial que nosotros primero debemos conservar la calma, usar su tapabocas, comunicarse con la línea de emergencias, informar a su jefe inmediato, reportar al área de la salud y pues seguir las instrucciones del área de la salud en caso si tocó cumplir con un aislamiento. Inscripciones a la aplicación Corona App es importante, pues porque pues ahí podemos reportar a diario los síntomas y puede tener un seguimiento más específico. Conocer información sobre recomendaciones de prevención y ubicación de servicios de salud y conocer canales para orientar y atender oportunamente el coronavirus. La aplicación la descargamos directamente al celular. Protocolo de reporte de estado de salud. Nosotros en nuestros contratos tenemos un protocolo en el cual reportamos nuestra salud de manera diaria. Lo importante es decirle a su jefe inmediato que les comparta ese link y realizar ese reporte de manera juiciosa. El cuidado de la salud mental es importante, aunque ya nosotros ya nos estamos adaptando de una manera más, en la actualidad, un poquito más fácil al tema del virus, a los aislamientos, a las ¿cómo es que se llama esto? A las medidas que toma el gobierno nacional de aislamientos preventivos y de manera general. Sin embargo, el cuidado de la salud mental es muy importante. Entonces, planificar actividades de forma de movilización, medidas de protección,
mantener una actitud positiva y concéntrese en realizar actividades planeadas, prestar atención a los posibles riesgos en el espacio público y al uso adecuado de sus elementos de protección personal. También tenemos que tener protocolos de ingreso y de salida de casa, ¿cierto? A estar atento a las restricciones de movilidad al salir de casa. Recoger el cabello, no lleve aretes, pulseras, anillos, póngase la mascarilla final junto antes de salir, úsela en todo momento, visitar lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones, el lavado constante de manos y pues tratar de limitar el saludo con besos, abrazos, ni dar la mano y mantener un aislamiento preventivo. Medidas generales de prevención, el lavado de manos, pues los pasos que nosotros ya tenemos claro, mojarnos o remojarnos las manos, aplicarnos el jabón, cumplir con un tiempo de 20 a 30 segundos en cada lavada. La frecuencia pues tiene que ser de cada 3 horas, lavarnos las manos antes y después de salir al baño, realizar el higiene de manos con alcohol, el glicerinado pues como para completar o para asegurar la desinfección. Como les decía, que está el humedecimiento de manos, aplicar suficiente jabón, activarlo con la palma de las manos, entre los dedos, el dedo gordo, eh, el candadito, bueno, protocolo de etiqueta respiratoria. Al toser, cubrirse la nariz con el antebrazo y con con un pañuelo de secar. Lavarse las manos con abundante agua. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. Obviamente también el distanciamiento físico es muy importante y pues, el mínimo es 1 metro. Como les decía cuando llegaron aquí al salón, lo ideal es mantener el distanciamiento, que si de pronto, no sé, por X o Y razón nos quitamos el tapaboca, pues al menos estemos en una distancia relativamente segura. ¿Cómo medimos ese métrico? Pues hacemos un estilo cuando estábamos en el colegio, la distancia de nuestros brazos, ¿cierto? Respecto al compañero que le tenemos al lado. Ventilación. Siempre que sea posible, mantenga las puertas y ventanas abiertas para lograr el intercambio de aire natural con el aire que se está utilizando en el ambiente. Evitar permanecer largos periodos de tiempo en espacios cerrados sin adecuada ventilación. Respetar el aforo máximo para el ingreso a cada lugar con el fin de minimizar el riesgo de contagio. Si el lugar de descanso es cerrado, mantener las puertas y ventanas totalmente abiertas. En el transporte público, usar tapabocas, no se lo retire hasta completar el trayecto, permita que se mantengan las ventanas abiertas. Si tiene ganas de estornudar al toser, hágalo en la parte inferior de su codo. Evitar el contacto físico con otras personas, no tocar su rostro, no comer ni hablar por celular y mantenga la distancia por lo menos de 1 metro de los demás pasajeros. Si es posible, lleve gel antibacterial y úselo después de subir y bajar el automóvil o el bus. Protocolo de llegar al trabajo. Al llegar a su sitio de trabajo, también el lavado de manos, al llegar al área locker mantenga distanciamiento físico, quítese la ropa y guárdela en una bolsa limpia, póngase su uniforme de dotación, si es posible limpie los zapatos y guárdelos en una bolsa limpia. Por último, ponga sus elementos de protección personal, obviamente ya desinfectados. Protocolos en tiempos de alimentación. Antes y después de comer, lávese las manos con agua y jabón de acuerdo al protocolo indicado. Retírese el tapabocas para comer de la parte de atrás, no toque la parte delantera, guárdelo en una bolsa limpia y lávese nuevamente las manos. Antes de ingresar sus alimentos al horno, realice una limpieza del mismo y mantenga la distancia de seguridad para calentar. Asegúrese de mantener la distancia de seguridad al momento de sentarse. No compartir alimentos y utensilios de comida. Y pues obviamente utilizar nuevamente el tapabocas para retornar a sus labores. Procedimiento de ingreso al baño. Otra vez el lavado de manos, no ingrese si no puede conservar la distancia de seguridad. Trate de ingresar cuando sea necesario y estar el menor tiempo posible porque el baño pues
es un ambiente donde vamos a encontrar grandes cantidades de fluidos corporales y la exposición aumenta de manera exponencial. Y tenga extrema precaución si va a cepillarse los dientes, ya que salpicar gotas de saliva sin darse cuenta. Puede salpicar gotas muy, muy pequeñas. Elementos de protección personal. Los elementos de protección personal se entregarán de acuerdo al sector, contrato y nivel de riesgo que se encuentre el colaborador. Se debe utilizar tapabocas cuando te movilices en transporte público, lugares con afluencia masiva de personas, donde no se pueda mantener el distanciamiento físico. Elementos de protección personal. Recordemos que hay diferentes tipos de tapabocas. Hay tapabocas de tela pues que son muy básicos, que pues uno puede utilizar también por la facilidad de su desinfección o de su lavado, su reutilización. Al ponérselo o al quitárselo, pues lo ideal es tratar de no tocar las partes más contaminadas, que la parte delantera o la parte interna del mismo. El lavado constante de manos. En caso del tapabocas N95, pues lo ideal es tratar de ponérselo de una manera adecuada porque pues el tapabocas ofrece una mayor protección frente a los aerosoles. Entonces, pues básicamente el ideal es ponérselo de una manera adecuada para que este tapabocas pues funcione de una manera más óptima. Fluidos corporales. Los fluidos corporales son aquellas sustancias que pueden fluir o que se producen en el interior de los seres vivos. Ya pueden ser líquidos o gases, incluso sólidos, finamente pulverizados. ¿Cuál sería el sólido? El hueso. El hueso es un fluido corporal que contiene pues microorganismos que pueden contaminar de manera exponencial otros ambientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entre los fluidos corporales del ser humano se encuentran bilis, legaña, saliva, sangre, lágrimas, serum, flema, líquido preseminal, sebo, humor acuoso, moco, secreción vaginal, humor vítreo, orina, semen, sudor, excremento, vómito y hémesis. Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta que no solamente es la saliva, la sangre, ¿cierto? Las lágrimas, muchas cosas más. Aquí podríamos responder la pregunta número 2 de su evaluación. Entonces, de lo menos contaminado hacia lo más contaminado. ¿Por dónde iniciamos? Ya lo hemos hablado muchas veces. Iniciamos de lo más limpio y terminamos en lo más contaminado con el objetivo de disminuir la proliferación de los microorganismos y la contaminación cruzada en los ambientes. Ese es el principio universal de la limpieza y ese es el que debemos aplicar en todas las áreas y en todos los procedimientos que nosotros tenemos en el hospital. Recordemos que a nosotros nos contratan es para hacer solo limpieza y desinfección y manejo de residuos peligrosos, que lo vamos a ver más adelante. Condiciones de un lugar de almacenamiento de productos químicos. Aquí también podríamos responder la pregunta número 8. En la pregunta número 8 es muy sencillo. Vamos a marcar con un no las condiciones que no pueden tener el lugar de almacenamiento de los productos químicos y con un sí las que sí pueden tener. Entonces, pues básicamente es, nosotros en un lugar de almacenamiento de productos químicos o en la bodega deberíamos tener ventilación, ¿cierto que sí? Señalización de emergencia, sí. Iluminación artificial, sí. Están asegurados que son los estantes donde ponemos los productos, ¿cierto? Y también algo muy importante que son las fichas técnicas de seguridad. ¿Qué son las fichas técnicas de seguridad? Son unos documentos que nos ayudan a identificar
quién produjo ese químico, cómo se maneja, cómo se almacena, qué elementos de protección personal necesitamos para el manejo del mismo, qué concentraciones son las ideales para el manejo de estos productos químicos. Entonces, pues básicamente tenemos que tener mucho cuidado y no utilizarlos así de manera tan directa porque pues realmente podemos generar accidentes laborales bastante serios. Obviamente en un almacenamiento de productos químicos no podemos tener comidas, no podemos tener personas fumando, la luz solar es casi nula, o sea, ahí realmente va una iluminación artificial, una luz solar lo que hace es incentivar o activar los productos químicos y pueden explotar o pueden generar unas reacciones químicas bastante serias, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta eso. Ya entramos a la parte de los residuos y las áreas. Áreas y aislamientos hospitalarios. Vamos a seguir con las áreas hospitalarias. ¿Qué es área hospitalaria? El área o las áreas hospitalarias es un mecanismo que sirven para clasificar las áreas de un hospital o las áreas hospitalarias. Nos sirve para elegir procedimientos adecuados de limpieza y desinfección, asegurando la calidad de los procedimientos en relación a la disminución de microorganismos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay unas áreas menos contaminadas, hay unas áreas contaminadas de manera, bueno, baja, media y alta, ¿cierto? Pero ya vamos a ver cómo se clasifican de manera más general. Las áreas que están completamente contaminadas de contaminación alta se denominan como crítica. Las áreas críticas, las semicríticas y las áreas no críticas, que son las menos contaminadas. Entonces, va de mayor contaminación a menor contaminación. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué son áreas críticas. Estas áreas son las que tienen contacto directo y permanente con fluidos corporales. Se considera área crítica aquella en la que se realizan procedimientos invasivos donde los pacientes están en un estado vulnerable. Vamos a ver unos ejemplos. La sala de parto, sala de cirugía, UCI adultos, UCI neonatos, urgencias. Área semicrítica. En esta área, los pacientes pueden permanecer largos periodos de tiempo o pueden estar de forma transitoria. El contacto con fluidos corporales no es permanente, pero se puede presentar al realizar un procedimiento quirúrgico o un procedimiento hospitalario. En esta área se encuentra hospitalización, área de quimioterapia, entre otras. En el área no crítica encontramos, o bueno, esta área las personas están de forma transitoria y la limpieza en estas áreas están encaminadas a conservar la estética y a preservar un ambiente adecuado. En las áreas no críticas, los consultorios médicos, las salas de espera, las áreas comunes, pues son áreas donde los contactos o la exposición a fluidos corporales son un poco menores. Entonces, pues, es un poco más manejable, pero pues no quiere decir que no se convierta en un área crítica porque en cualquier momento puede haber una exposición de fluidos corporales, el cual se debe atender como área crítica y por lo que debidamente se tiene que hacer una desinfección terminal. Aislamientos hospitalarios.
nosotros contamos con 4 aislamientos hospitalarios. Por favor, cópienlos. Tenemos aislamiento protector, aislamiento por gotas, aislamiento por aerosol y aislamiento por contacto. ¿Qué es un aislamiento hospitalario? Un aislamiento hospitalario son una medida que toma el personal de la salud para prevenir la expansión de microorganismos causantes de infección. Aislamiento protector. Este aislamiento se debe tener con el fin de proteger al paciente. Los pacientes que se encuentran en este aislamiento tienen alteraciones del sistema inmunológico, o sea, en sus defensas. Por esta razón se debe generar barreras que eviten la infección por microorganismos y generen nuevas enfermedades. Aislamiento por gotas. Las gotas son secreciones respiratorias que se generan al toser, estornudar y hablar. Aquí el tema de la higiene de manos, la distancia mayor a 1 metro, la mascarilla convencional, la puerta cerrada y el uso de los guantes o de los elementos de protección personal de manera general son muy importantes porque son goticas que se generan al hablar. Aislamiento por aerosoles. Este aislamiento se debe tener cuando los microorganismos se encuentran suspendidos en el ambiente, pudiendo ser así inhalados. Recomendaciones: el higiene de manos, la distancia mayor a 1 metro, la mascarilla N95 y pues mantener la puerta cerrada, las ventanas abiertas y el uso de guantes y bata. ¿Cuál es la diferencia entre gotas y aerosoles? Pues las gotas son partículas mayores de 5 micras y los aerosoles son muchísimo más pequeñas. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? Pues que las goticas se pueden ver a simple ojo y los aerosoles es el vapor o el vapor que se genera cuando uno suda o cuando está, por ejemplo, el tema de un paciente que está siendo tratado por medio de nebulizaciones. Entonces ahí se genera el vapor. En el aislamiento aerosol, la fuente es el paciente, el polvo o hasta el mismo personal de la salud. La dinámica de propagación es partículas menores a 5 micras o las partículas de polvo a través del aire o en la habitación o larga distancia. Como ejemplo podemos tener enfermedades infectocontagiosas como la varicela, el sarampión o la tuberculosis, entre otras, ¿no? Aislamiento por contacto. Este aislamiento se da cuando el paciente cuenta con bacterias resistentes a múltiples fármacos. Igual, acá recomendaciones: elementos de protección personal, el higiene de manos, el distanciamiento, la puerta cerrada, ventanas abiertas y el uso de guantes y batas. Es importante tener cuidado con este aislamiento porque pues son bacterias resistentes, multiresistentes a los fármacos, entonces es muy complejo el tratamiento por los pacientes que se encuentran en este tipo de tratamiento. Acá tenemos dos tipos de contacto. Hay contacto directo, que puede ser con los pacientes, de persona a persona, ejemplo, el darse la mano, bañar al paciente, contacto con fluidos corporales, y pues ahí nos podemos contagiar pues de virus respiratorios o enfermedades infectocontagiosas. Contacto indirecto: dispositivos médicos, equipos, objetos celulares, por medio de un objeto contaminado, por ejemplo, no cambiar los guantes de látex entre paciente y paciente, y pues ahí el ejemplo del microorganismo puede ser la salmonela. Ya entramos en el tema de los residuos hospitalarios. Clasificación de residuos hospitalarios. Como lo pueden ver, nosotros tenemos una serie de residuos que los podríamos identificar como aprovechables, no aprovechables y residuos peligrosos, ¿cierto?
Dentro de los aprovechables tenemos dos. Tendríamos biodegradables y reciclables. Dentro de los no aprovechables tenemos los ordinarios. Los biodegradables y los reciclables son los que o por ejemplo el reciclaje son los que se van para plantas de reciclaje y los biodegradables también tienen un aprovechamiento o una transformación como compostaje. En los residuos peligrosos es muy importante identificar, se dividen en dos. Por un lado están los biológicos y por el otro lado están los químicos, ¿cierto? En los biológicos tenemos los biosanitarios, los anatomopatológicos, los cortopunzantes y los residuos de animales. Y por el lado de los químicos tenemos los fármacos, los citotóxicos, los metales pesados, los reactivos, los contenedores presurizados y los aceites usados, ¿cierto? Todos estos residuos se tienen que manejar por código de colores. ¿Por qué? Porque pues son residuos que tienen que tener un cuidado especial por el tema de la contaminación cruzada y por el origen de estos mismos residuos. ¿Qué quiere decir origen? No es lo mismo un fármaco a un biosanitario. ¿Por qué? Porque es que el fármaco tiene un tratamiento especial, ya sea de incineración o ya sea un tratamiento físico-químico o lo que sea, ¿cierto? Los residuos animales lo mismo. ¿Ya terminaron de copiar? Por favor, copien ese cuadrito, que ese cuadrito les ayuda mucho a identificar y a saber diferenciar los residuos en el contrato. Si quieren, le pueden tomar una fotico, que me parece un poquito más eh, fácil para el momento de estudiar. Desde ahí, compañero. Clasificación de residuos hospitalarios. Entonces, como les decía hace un momento, se clasifican en dos elementos grandes, en no peligrosos y en peligrosos. En residuos no peligrosos vamos a tener los reciclables, los ordinarios e inertes y pues obviamente los biodegradables, ¿cierto? Y en los residuos peligrosos vamos a tener los de origen biológico o infeccioso, que ya empezamos a identificarlos. Entonces, vamos a ir por los biosanitarios. Biosanitarios se manejan en doble bolsa roja y con guantes rojos. ¿Cuáles son? Podemos encontrar las gasas contaminadas con sangre, los tapabocas, los catéter, los pañales, los guantes desechables, las batas desechables y las curitas. Entonces, todos estos que estén contaminados con fluidos corporales. ¿Qué es un fluido corporal? Pues ya lo habíamos dicho, es una sustancia que puede fluir que se produce en el interior de los seres humanos, por ejemplo, vómito, saliva, lágrimas, semen, sangre, sudor, lágrima, leche materna, entre otros, ¿cierto? Ahora vamos con los cortopunzantes. Cortopunzantes se manejan en un guardián y doble bolsa roja con guantes rojos. ¿Qué es un guardián, compañeros? Un guardián es este elemento que está acá. Es un contenedor, es un tarrito, por decirlo así, de manera coloquial. Este tarrito o este guardián nos permite recolectar los elementos cortopunzantes que debe tener en cuenta que su contenido máximo deben ser sus 3/4 partes. Si se pasa a este nivel, los elementos cortopunzantes pueden herir a alguien. Que esté en este guardián no quiere decir que no lo atraviese, hay que tener cuidado con el manejo del guardián y con el transporte del mismo.
¿Qué es un elemento cortopunzante? Puede ser una aguja, puede ser una lanceta, puede ser unas tijeras, puede ser un bisturí, ¿cierto? Como su nombre lo indica, son aquellos que pueden cortar o punzar generando una herida. Compañeros, compañeras, un vidrio roto no es un cortopunzante. Un vidrio roto es reciclable, ¿cierto? Pero si el vidrio está roto y está contaminado con fluidos corporales, este ya se denomina como biosanitario. ¿Listo? Entonces ahí sí ya la definición cambia un poquito. Anatomopatológicos. Los anatomopatológicos son restos de partes humanas. Se manejan en doble bolsa roja y con guantes rojos y deben ir en una nevera para evitar su descomposición o para desacelerar su descomposición, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una parte de un cuerpo humano? Pues la amputación de una pierna, de un brazo, que le extirpen un ojo, ¿sí? La amputación de una oreja, bueno, entre otros, un hígado, un cerebro, un ojo, lo que sea. Eso es una parte de un cuerpo humano. En el caso de un parto, va a salir la placenta, ¿cierto? En un parto. La placenta va vertida o va a ser dispuesta en este elemento que está acá. ¿Qué es este elemento? Este elemento es un liner. Un liner es un sistema que permite recolectar fluidos y evitar riesgos biológicos en salas de cirugía, unidades de cuidados intensivos y espacio donde se practiquen procedimientos médicos. En estos liners también van fluidos corporales, ¿no? O sea, ahí lo que se hacen es vertir, por ejemplo, los fluidos corporales en un paciente de una UCI COVID. Lo que se hace es disponer todos estos residuos corporales todo lo que expulsa los pulmones van ahí, en ese tarrito, porque pues eso no puede estar en una bolsita porque obviamente la bolsita se va a romper, ¿cierto? Entonces tiene que ir en un contenedor especial. Eso es un liner, es un contenedor que contiene ¿qué? Fluidos corporales tales como, por ejemplo, también en una liposucción. En una liposucción también puede salir fluidos corporales, el tejido adiposo, sangre, entre otras cosas. Van en un contenedor y el contenedor pues, lo que hace es transportarlo de una manera más segura. Estos pueden provenir de áreas de cirugía, patología, entre otros, ¿cierto? Desde la morgue también pueden salir. Animales se manejan en doble bolsa roja con guantes rojos. Todo lo que está contaminado con fluidos corporales es rojo, ¿cierto? ¿Por qué es rojo? Porque es un color que advierte peligro. Animales pueden ser provenientes de animales de investigación y o portadores de enfermedades infectocontagiosas. También están dentro de los animales los residuos que salen de la fumigación o del control biológico de plagas, ¿cierto? Ya entramos a los residuos de origen químico. Acabamos de pasar por los residuos de origen biológico. Los residuos de origen químico. Vamos a encontrar los fármacos, los citotóxicos, los metales pesados, los reactivos, los presurizados y los aceites usados, ¿cierto? Entonces vamos con los fármacos. Fármacos. Igual como los cortopunzantes, lo que pasa es que los cortopunzantes eran de origen biológico, ya los fármacos son de origen químico. Se manejan en recipiente rígido, guardián y doble bolsa roja con guantes rojos. Son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y o sobrantes de productos farmacéuticos. Ahí vamos a tener medicamentos normales como pastillas vencidas o suplementos vencidos o también ampolletas de medicamento. ¿Qué es una ampolleta de medicamento? Pues son contenedores que permiten el transporte de ese medicamento, que finalmente se le hace una fractura en la parte superior del medicamento de la ampolleta para extraer el medicamento por medio de una jeringa. No sé si ustedes lo han visto. También estos van dentro de unos guardianes. ¿Cuáles son los guardianes? Estos son los guardianes, ¿cierto? Entonces, las recomendaciones del guardián no debe exceder sus 3/4 partes. Si pasa este nivel, los elementos cortopunzantes pueden herir a alguien, ¿cierto? Los elementos farmacológicos pueden herir a alguien porque también son elementos cortopunzantes. ¿Por qué se definen como fármacos y no como cortopunzantes?
porque son elementos que están contaminados con productos químicos, que son los medicamentos, entonces ya tienen un tratamiento especial o diferente. Citotóxicos, los citotóxicos igual son peligrosos, van en recipiente o bolsa roja, doble a lo establecido por el contrato, son residuos de medicamentos implementados para el tratamiento oncológico. ¿Qué es el tratamiento oncológico? El cáncer. ¿Dónde podríamos ver nosotros un paciente de tratamiento oncológico en un hospital? Pues en el aislamiento protector, ¿cierto? El aislamiento protector se utiliza para proteger al paciente y van a salir estos elementos citotóxicos que son utilizados para el tratamiento de cáncer o la quimioterapia, ¿cierto? Metales pesados, doble bolsa roja y recipiente con contenedor o recipiente con contenedor. Son objetos, elementos o restos de los mismos que contengan metales como plomo, cromo, cadmio, zinc, mercurios, entre otros. Estos son metales pesados, son metales que son inorgánicos y son de difícil absorción por parte del medio ambiente porque son materiales relativamente artificiales, ¿cierto? También vamos a verlos en las amalgamas de las muelas y el mercurio que se utilizan algunos elementos o instrumentos que se utilizan en la parte hospitalaria, por ejemplo, los termómetros de mercurio, ¿cierto? Que se pueden fracturar y pueden exponer el mercurio al medio ambiente. Reactivos. Por lo general, este residuo lo podemos encontrar en los laboratorios, también van en doble bolsa roja y son aquellos que generan gases, vapores o humos tóxicos que generan una explosión o son peligrosos para la salud humana o el medio ambiente. Estos pertenecen al líquido revelado y fijado de laboratorio, ¿vale? Son elementos que son muy explosivos, como lo decía hace un segundo, y que tienen un cuidado especial. Entonces, se manejan de una manera muy específica. En cada contrato que ustedes lleguen, les van a decir cuáles son los procedimientos de manejo de cada uno de estos residuos, porque cada contrato, igual como la limpieza y desinfección, tiene unos procedimientos muy claros y muy específicos, y eso depende del criterio del personal de la salud o el criterio de los profesionales que manejan todo el tema de residuos peligrosos. Todo lo rojo se maneja en doble bolsa roja. Estamos hablando de lo rojo, ¿cierto? De la parte química. Contenedores presurizados son los empaques presurizados de gases anestésicos, medicamentos y otros en esta presentación. Los contenedores presurizados son considerados residuos peligrosos por su riesgo de explosividad, por ser recipientes herméticos que contienen en su interior gases al ser sometidos a altas temperaturas, pues estos podrían explotar, ¿cierto? Los que generalmente vemos son los inhaladores o en los tratamientos o los vaporizadores para las personas que tienen un tratamiento pues, contra el asma, ¿cierto? Aceites usados. Estos residuos de aceites derivados del mantenimiento de plantas generadores de energía. Es casi parecido como cuando le hacen el cambio de aceite a una moto o a un automóvil. Los residuos de lubricantes de motores, residuos de trampas de grasa. Residuos radioactivos. Son sustancias emisoras de energía dañina para la salud humana. El material radioactivo se utiliza en medicina nuclear para tratar distintos tipos de cánceres y para la generación de radiografías. Es importante reconocer que estos residuos se deben manejar con unos elementos de protección personal especiales. Igual también tienen unos procedimientos, dependiendo del hospital, de un manejo adecuado. También tienen un color de bolsa diferente. Puede ser, generalmente es morada. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? No ingresar a estas áreas como tan irresponsablemente porque pues podemos tener una contaminación con elementos radioactivos es un elemento en el cual la descontaminación es bastante compleja. A veces hay problemas a largo plazo serios. Vamos a entrar al tema de la ruta sanitaria. ¿Qué ruta sanitaria? Es el movimiento interno de residuos peligrosos desde su lugar de origen hasta el cuarto final de almacenamiento de residuos. ¿Qué quiere decir? Que es desde cuando ustedes ingresan a la habitación, tienen sus residuos peligrosos, tienen sus residuos no peligrosos, entre otros, y pues vamos a iniciar con la ruta sanitaria. ¿Por qué empezamos? Pues ya les explico.
¿En qué consiste la ruta sanitaria? Consiste en transportar los residuos desde los diferentes sitios de generación al lugar de almacenamiento central. ¿Qué establece la ruta sanitaria? Establece primero un horario de recolección, ¿cierto? Segundo, un orden de la recolección y tercero, un sitio de almacenamiento seguro o final. Esta debe realizarse siempre mediante el uso de carros contenedores o transportadores. Nosotros no podemos estar en todos los pasillos con la bolsita en la mano, corriendo de lado a lado, porque pues es un elemento peligroso que tiene que tener un contenedor especial o un carrito transportador. Ahorita les muestro el carrito transportador en el cual hacemos el transporte de estos elementos. ¿Cuál es el orden de trabajo que establece conforme al plano de la institución de lo menos contaminado a lo más contaminado? ¿Cierto? ¿Se acuerda que les dije que, desde, que todo nuestro trabajo va al entorno de esta regla general o a este principio universal de la limpieza? Primero, ¿qué vamos a recoger o qué vamos a disponer? Dentro de Casa Limpia se le llama descartar. Primero vamos a tomar los residuos reciclables, vamos con la canequita gris y llevamos los reciclables al cuarto temporal. Segundo, vamos con los ordinarios o los aprovechables o los biodegradables y vamos y hacemos la misma rutica. Y por último, vamos a realizar los peligrosos. ¿Cuáles son los peligrosos? Pues los de color rojo, ¿cierto? Que son los que vimos hace un segundo, son los residuos de origen biológico y son los residuos de origen químico. ¿Cuáles son los de origen biológico? Los residuos de animales, ¿cierto? Y los de origen químico, ¿cuáles serían? Los fármacos, los citotóxicos, los metales pesados, los aceites usados. Entonces, básicamente, ese es el orden que nosotros tenemos. Me imagino que en la cabecita como que ya un poquito más de entendimiento del tema. Cuarto intermedio. ¿Qué es el cuarto intermedio? Son lugares destinados al depósito temporal de los residuos antes de la recolección y estos se encuentran por lo general en cada piso. Estos cuartos, después de terminada la ruta sanitaria, se le tiene que hacer una desinfección terminal, ¿cierto? Y también el lavado de las canecas o de los carritos transportadores. Cuarto final de residuos. En este se almacenan los residuos hospitalarios para su entrega a la empresa prestadora del servicio. Generalmente se encuentra aislado de los pacientes. Ellos se encuentran en los sótanos o en la periferia del hospital. Estos cuartos se deben diseñar para almacenar el equivalente a 7 días de generación de estos residuos. No pueden superar este tiempo porque ya estamos hablando de unos residuos que empiezan a generar una descomposición orgánica, ¿cierto? Y unos olores. Procedimiento de la ruta sanitaria. Como siempre, ya lo hemos hablado en todo, es importante el lavado de manos. Esto siempre se ha manejado. Antes de la pandemia también se manejaba así. El uso adecuado de los elementos de protección personal, verificar que los carros transportadores se encuentren en buen estado, iniciar el recorrido en los horarios establecidos y realizar el recorrido con lo establecido en la ruta o en el mapa de ruta sanitaria que está en todos los contratos, ¿cierto? Sexto, pesar los residuos en el cuarto central de almacenamiento. Registrar el peso de las bolsas por tipo de residuos en el formato RH1, en el formato de residuos hospitalarios. Ahorita más adelante lo vamos a ver de manera rápida. Realizar limpieza y desinfección del carro transportador y por último realizar la limpieza y desinfección de los elementos de protección personal y obviamente pues la lavado de manos, ¿no? El cuarto de almacenamiento de residuos se lavará y desinfectará cada vez que las empresas encargadas de recolectar el residuos pues hagan su posterior recolección, ¿no? Su previa recolección, perdón. Estos son algunos de los carros transportadores. Estos pequeños que ven aquí a mano derecha de la pantalla son los que vamos a evidenciar en el contrato. ¿Cuáles son las condiciones generales de estos elementos? Pues deben estar limpios, sin fisuras, las llantas deben pues estar de una manera adecuada, no deben estar averiados, deben contar con tapa y sus ruedas deben encontrarse en buen estado, deben cumplir con el código de colores. Por ejemplo, no se puede llevar residuos peligrosos en el carrito de transportador gris. ¿Qué quiere decir eso? Que acá en este grisecito no deben haber bolsitas rojas. Lo mismo que acá, la roja es para el rojo, verde es para el verde y gris para el gris. No debemos combinar eso.
Y pues estos son los buggies, que son los más grandecitos y que son los que se hacen cuando hacen la ruta sanitaria. El compañero pues llega a hacer la recolección de los residuos o de su trabajo, que es lo primero que ustedes hacen. Generalmente lo primero que se hace cuando se inicia el turno en la ruta sanitaria. Se debe realizar la limpieza y desinfección de los contenedores o carros transportadores. Inmediatamente se termine la ruta de recolección de residuos o la ruta sanitaria. Ya estamos hablando acá, ya pasamos al tema de la rotulación de las bolsas. La rotulación de las bolsas es una de las tareas, de las primeras tareas antes de todo de realizarse. ¿Por qué? Porque antes de la ruta sanitaria usted ya debe tener claro cuántas bolsas necesita, ¿cierto? Cuántas rojas, cuántas verdes y cuántas grises. Casi siempre son la misma cantidad, pero pues puede variar dependiendo de la cantidad de las canecas existentes en cada área. Básicamente hay en tipo de residuo, ¿qué sería? ¿Ahí qué le pondríamos en tipo de residuo? Bueno, este simbolito que está acá, este simbolito que está acá quiere decir que es un residuo peligroso y que es un riesgo biológico, ¿cierto? Entonces acá en tipo de residuo le podemos poner biosanitario, anatomopatológico, animal, ¿cierto? Cortopunzante. Aquí en tipo de residuo, eso es lo que nos va a pedir, porque ya sabemos que es peligroso, ¿por qué? Por el color de la bolsa. Entonces eso ya lo sabemos, es peligroso. La institución clínica Reina Sofía, por ejemplo. Área, ¿de dónde lo sacamos? No, lo sacamos del séptimo piso, habitación 501. Entonces, quinto piso, habitación 501. O cirugía, porque puede ser un tipo de residuo, puede ser anatomopatológico, entonces lo sacamos de cirugía. La fecha y la hora, pues la fecha y la hora de ese momento. Y el peso, en el peso le ponemos el turno y cuando se haga el pesaje, a veces se le pone el peso, pero generalmente se pone ya directamente en el formato RH1, entonces es innecesario ponerlo. Pero básicamente es la manera como se rotula esa bolsita. ¿Listo? Como les decía hace un momento, el tipo de residuo es el tipo de residuo que contiene la bolsa, ejemplo, anatomopatológico, cortopunzante, fármaco, bueno, dependiendo. Hay unas bolsas que son de bolsas químicas y hay otras bolsas que son bolsas biológicas. Estas que están aquí son las biológicas. Las químicas, ¿cómo las diferenciamos? Porque tienen una calaverita. Estas son las bolsas químicas. ¿Listo? Son dos tipos de bolsas rojas, químicas y biológicas. ¿Listo? La institución, ya lo hablábamos, que es el contrato donde estamos laborando. El área de donde encontramos los residuos, que podría ser el tema de habitaciones, o urgencias, o puede ser consulta externa, ¿sí? Consulta externa, consultorio 200 tal, consultorio 520 y tantos. El peso, en el peso, pues como les decía hace un momento, se pone el turno. Podemos tener el que estamos, por ejemplo, hoy en la evaluación podemos poner turno mañana, porque pues estamos en la mañana, iniciamos en la mañana tempranito. La resolución 1164 de 2002 es la que rige este tema de la ruta sanitaria y el manejo de los elementos o los residuos peligrosos. Les recomiendo que la revisemos. Revisemos la resolución 1164 de 2002, peguémosle una leidita. Hay tecnologías que nos pueden ayudar. ¿Listo? Este es el formulario o el formato de RH1. Entonces aquí lo que hacemos de manera diaria es pesar cuántos biodegradables, aquí le ponemos tantos kilos, reciclables tantos kilos, inertes cuántos kilos. Ahí hay una confusión que generalmente es que yo solo sé que hay 1 kilo. No, es que nosotros podemos identificar que si la balanza nos dice 0.2 kilos, pues le ponemos ahí 0.2, ¿cierto? Porque pues no se puede generar mucho. Por ejemplo, no sé, que podemos ver acá que no pese tanto. Biosanitario. En biosanitario, pues como son gasas y a veces son bolsitas chiquitas, entonces uno lo pesa y eso no pesa más de 200 gramos. Entonces, ¿qué son 200 gramos? 0.2 kilos. Esos son 200 gramos. Es un tema más de conversión de unidades, que de pronto si tenemos tiempo más adelante les explico un poquito sobre el tema. ¿Listo? ¿Cuál de las siguientes imágenes se clasifica como un residuo biosanitario, compañeras? Las que están aquí en este momento conmigo en capacitación. Gasas, muy bien.
¿Cuál de las siguientes imágenes se clasifica como un residuo cortopunzante? Las agujas, ¿cierto que sí? ¿Cuál de las siguientes imágenes se clasifica como un residuo fármaco? Las ampolletas de medicamento. ¿Cuál de las siguientes imágenes se clasifica como un residuo ordinario? El icopor. El icopor, así esté limpio, es ordinario. El icopor ya es el último eslabón del plástico, ¿cierto? Ya ese elemento ya no se puede reciclar más. Listo. Vamos a tener un tiempito pequeño para contestar la evaluación. Les agradezco su atención y su colaboración.